le comparto que todo este mes de mayo vamos a estar tocando temas acerca de la familia. Y de manera especial vamos a tener nuestro Congreso de la Familia desde el miércoles 12. Así que usted manténgase atento a todo este énfasis familiar que vamos a tener en este mes de mayo. Ahora, yo quisiera en esta noche empezar haciéndoles una pregunta, si me permite. La pregunta es, ¿cómo se encuentra usted y su familia en esta semana que estamos viviendo? ¿Cómo se encuentra usted? Si quiere me puede responder ahí en el buzón de Facebook, pero creo que usted se encuentra bien y nosotros también. Me refiero a mi familia, a los Juárez Quirós, igual que muchos de ustedes, vemos el favor, la mano de Dios cuidándonos en esta semana. Muchos de ustedes sabrán que cuando digo mi familia, los Juárez Quirós, somos una familia de solamente 3 miembros, ¿no? Mi esposa, yo y mi única hija Noelia. También tenemos una mascotita que la damos como parte de la familia. Pero tanto mi esposa como yo venimos de familias numerosas. Mi esposa viene de una familia de casi 11 miembros y yo vengo de una familia de 7. Seguramente muchos de ustedes también provienen de familias numerosas. Y quiero contarle algo. En mi dormitorio, tengo cerca de mi cama, en la pared, tengo colgada una fotografía que precisamente quiero mostrársela. Es una foto del siglo pasado, por eso la ve usted en blanco y negro. Es una foto de mi familia, la familia de mi papá, ¿no es cierto? Mi familia paternal. Está allí mi mamá, mi papá, y también estamos los 5 hijos, niños todos en ese momento, y es un día de campo que salimos como familia allá en la ciudad de Arequipa. Y el recuerdo que tengo de ese día es un día de mucha felicidad, ¿no? Esos tiempos en que uno disfruta la familia a tope. Pero también en casa tengo fotos de la familia que empezamos y que Dios nos permitió empezar con mi esposa Yolanda. Entonces tengo fotos de cuando empezamos, ¿no es cierto? Nuestra boda, pero también tengo fotos cuando llegó mi hija y completó nuestra familia. Tengo fotos con Noelia y mi esposa que nos recuerdan los momentos y tiempos muy felices, los lugares que hemos visitado, las cosas que hemos hecho juntos. En resumen, las fotos me ayudan a recordar esos momentos felices vividos. Y seguramente tú también, querido hermano, amigo, recuerdas a tu familia, de la familia paternal de la cual procedes, pero también recuerdas esos momentos felices que pasaste con ellos. Y seguramente Dios te ha permitido también formar una propia familia que ahora tienes. Tal vez tengas hijos pequeños, adolescentes o jóvenes o ya mayores, pero tienes esos recuerdos de la familia que el Señor te ha dado. Y sabes, tanto mi esposa Yolanda, Noelia y yo, como también la familia paternal mía, reconocemos que después de conocer a Jesucristo como Salvador personal, lo mejor que nos ha pasado es tener una familia. ¿Me escuchó? Seguro que sí. Lo mejor que nos ha pasado después de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador ha sido tener una familia, ser parte de una familia. Y espero que ustedes también en esta noche piensen igual que yo, piensen igual que nosotros. Y es que, hermanos, la familia fue una idea de Dios, es una obra suya. Dios ideó la familia en base a su propia familia eterna. La familia del Padre y del Hijo en la eternidad la podemos ver en la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos 1 y 2, dice, en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Ahí muestra esa relación con Dios, con su Padre, y continúa diciendo, y el Verbo era Dios, mostrando la divinidad tanto del Padre como del Hijo, y luego dice, y este Verbo era en el principio
con Dios. Una vez más reafirmando esta relación de esta familia divina en la eternidad. De manera que, querido hermano, tu familia, mi familia, es valiosa para Dios. Es muy apreciada para Dios, porque nuestras familias, de alguna manera, son el reflejo de la familia de Dios. Por eso es que Dios, cuando creó al primer hombre y a la mujer, les creó en ese contexto de una familia. Y ahora que te he hecho pensar en tu propia familia, que hemos estado hablando, empezando a hablar de la familia, ¿qué te parece si podemos agradecerle al Señor por nuestra familia? Cerramos allí un ratito los ojos, allí donde estás, sea en tu casa o tal vez estás en tu carro, cierra tus ojos allí, piensa en tu familia, la familia de donde procedes, tus padres, tus hermanos, o piensa en la familia también que el Señor te ha dado el privilegio de formar. Piensa en tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus nietos tal vez, y dale gracias al Señor en estos segundos. Dale gracias al Señor por la familia que te ha dado. Señor, quisiéramos en esta noche reconocer, Señor, delante de ti que tú eres el autor de la familia, que tú eres quien la ideó y quien la hizo, y así permitió que cada uno de nosotros esta noche pudiéramos proceder de una familia, pero también nos has dado el privilegio de formarla. Muchas gracias, Señor. Gracias porque la familia, Señor, nos ha servido de mucho y, Señor, lo reconocemos así. Te bendecimos, Señor, por habernos hecho parte de esa familia. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén. Amén. Amén, hermanos. Qué bueno es pensar en nuestra familia, pero también tenemos que pensar en la realidad de esta vida en la cual nuestras familias se mueven, se desarrollan. Y es que esta vida nos presenta constantemente dificultades y no pocas veces nuestras familias han tenido que enfrentar crisis que seguramente cada uno de nosotros recuerda, esas situaciones muy difíciles, esas situaciones difíciles materialmente, emocionalmente o espiritualmente. Seguramente puede pasar por tu mente esos recuerdos de las crisis que has tenido que enfrentar con tu propia familia. Ahora, pensando en esas crisis, en esos momentos difíciles, yo quiero darte una pregunta y es la siguiente. ¿Dónde encontró usted, dónde encontraste tú y tu familia el soporte para enfrentar las crisis en la vida? Y cuando digo soporte, me estoy refiriendo a aquella fuerza, aquel poder que les sostuvo, que les sirvió para enfrentar y superar los problemas y dificultades de esta vida. Esos problemas que pudieron ser problemas de salud, pudieron ser problemas de finanzas o de problemas de conflictos relacionales. Y esta es la primera pregunta de una serie de preguntas que te voy a hacer en esta noche. Pero esta es la primera pregunta. ¿Cuál fue el soporte que tu familia usó para enfrentar las crisis? ¿Cuál fue? Bueno, es cierto que para muchas personas en este país y en este mundo, muchas personas que no tienen una relación personal con Dios, y puede ser que si alguien me escuchase diría, pero yo tengo mi religión. Sí, las personas pueden ser súper religiosos, sin embargo, no tener una relación personal y viva con Dios. Y entonces para estas personas que no tienen una relación con Dios, para ellos su soporte ha sido sus propios familiares, sus amigos, ha sido la medicina, ha sido la psicología, etcétera, etcétera. Hasta para algunos su propio soporte han sido ellos mismos, han sido su soporte para enfrentar las crisis de esta vida. Sin embargo, hermanos, para nosotros los creyentes en Dios, los creyentes en Cristo, de forma principal y primordial, nuestro soporte, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro poder,
ha sido nuestro Dios, ha sido Jesucristo. Y nuestra actitud y decisión ha sido como diría el salmista en el Salmo 16, verso 1 al 2, que dijo: guárdame, oh Dios, guárdame, protégeme, oh Dios, porque en ti he confiado, porque en ti he puesto mi vida ahí en tu mano para que tú la cuides. Y el salmista continúa diciendo: oh alma mía, dijiste a Dios, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Esta ha sido nuestra decisión, esta ha sido nuestra actitud y esta ha sido nuestra acción de las familias creyentes. Dios, este Dios fuerte, ha sido nuestro soporte. De modo que en esta relación personal que tenemos con Dios, que es por la fe, hemos pues confiado nuestras vidas en las manos de Dios en cada crisis que hemos vivido y que estamos viviendo. Me refiero a esta crisis de salud, a esta pandemia, que también arrastra una crisis económica y una crisis de relaciones también. Pero hemos confiado en Dios y Dios ha sido fiel en ayudarnos. De esta manera han sido ayudadas por Dios muchas familias. Han sido ayudadas en problemas de salud, en problemas económicos, en conflictos emocionales. Pero ahora vamos a nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta en esta noche es: ¿a través de qué recursos Dios nos ha ayudado? ¿A través de qué recursos ha usado Él para mostrarnos ese soporte frente a las crisis? Y bueno, Dios ha usado varios recursos. Mire, el primero de ellos es a través de su palabra. Su palabra ha sido uno de los principales recursos que ha usado para darnos soporte ante las crisis. Y es que su palabra, la Biblia, es la palabra de Dios, la cual en sí misma, y es complejo explicarlo, pero es una verdad que en sí misma tiene vida. La palabra de Dios escrita en la Biblia tiene vida en sí misma. ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. De manera que la palabra de Dios, con sus verdades firmes y transformadoras, nos ha dado fortaleza en lo más profundo de nuestro ser en estos días de crisis. Te doy un ejemplo, pensando en la pandemia que estamos viviendo desde el año pasado. Un ejemplo del recurso de la palabra de Dios han sido los devocionales diarios que todos hemos recibido en nuestras familias, ¿no es cierto? Esos devocionales en los cuales escuchamos, meditamos y reflexionamos en la palabra de Dios. Pero también los mensajes escuchados las noches de clamor como esta, como los domingos en la mañana. La palabra de Dios ha sido un recurso que Dios ha usado. Pero el segundo recurso que Dios ha usado es su iglesia. A través de su iglesia, Dios ha dado ese soporte a nuestras vidas, a nuestras familias. Y es que la iglesia es la familia de Dios. Es el conjunto de todos los creyentes que Dios ha recibido y los ha hecho hijos suyos. Somos la familia de Dios. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios? Dice lo siguiente: así que ya no sois extraños, y se los dice a los que han creído en Jesús. Les dice: así que ya no sois extraños, sino conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Y en esa familia de Dios, el amor de los hermanos en la fe, ese amor fraterno, ha brindado el cariño, el consuelo, la ayuda que necesitábamos nosotros y nuestras familias en medio de las crisis. Le doy un ejemplo, le doy otro ejemplo pensando en esta pandemia. Las reuniones de nuestros Grammys, me refiero a esas reuniones de los grupos pequeños, vía Zoom o vía otra plataforma, esas reuniones que hemos tenido y vernos, aunque sea virtualmente, pero vernos y podernos hablar con ese grupo de hermanos en la fe y escuchando sus palabras y saludos de cariño, sus deseos y aún sus oraciones por nosotros, nos ha ayudado. Pero también las reuniones como esta,
¿no es cierto?, en que la iglesia ha brindado estas reuniones de oración, las reuniones de adoración, todo eso, y aún la ayuda material, las bolsas de misericordia, las bolsas de ayuda que han alcanzado varias familias, todo eso ha servido. La iglesia se ha movido y ha servido para poder ayudarnos en medio de nuestras crisis. Pero hay otro recurso más, y es la oración. A través de la oración es que Dios también nos ha dado soporte ante la crisis. Y es que la oración del creyente es la comunicación directa con Dios. Recordará usted que Jesucristo un día a sus discípulos les dijo lo siguiente: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas familias cristianas, ante sus crisis, se unieron entre sus miembros, papá, mamá, hijos, se unieron para clamar a Dios, para hablarle a Dios directamente mediante la oración, pidiéndole ayuda al Señor, pidiéndole soluciones, pidiéndole paz, consuelo. Y Dios escuchó y Dios respondió. Y pensando en la oración, en este último recurso, vamos a la tercera pregunta, que precisamente es el título de nuestro mensaje. ¿Qué poder tiene la familia que ora? ¿Qué poder tiene la familia que ora? Hermanos, debemos reconocer que hay una fuerza, sí, un poder espiritual, un dinamismo, cuando los miembros de la familia oran a Dios, se unen para orar a Dios. Pero este poder no radica en nosotros mismos, este poder no radica en los miembros de la familia, sino este poder viene de la persona de Dios, quien es verdaderamente el poderoso. Y es más, la Biblia dice que es el todopoderoso. Dios mismo se identificó así con su amigo, como la Biblia nos lo dice, que era Abraham, ese patriarca Abraham. Usted lee en Génesis 17:1 que Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que nada es imposible para él. Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es Dios la fuente del poder que la familia que ora recibe. La familia simplemente ora, y cuando ora atrae la atención de Dios, para que sea Dios quien soberanamente obre cambios y obre aún milagros. Y digo y repito soberanamente porque significa que Dios decide cómo responder y cuándo hacerlo. Así que para poder entender mejor esta verdad de que la familia simplemente atrae la atención de Dios, una buena ilustración tal vez sería los pararrayos. ¿Usted recuerda qué es un pararrayo? Un pararrayo es un instrumento que atrae los rayos ionizados que cuando se produce una tormenta eléctrica en los cielos, en las nubes, cuando se produce una tormenta eléctrica, un pararrayo es un instrumento que se coloca en un lugar estratégico para que atraiga los rayos ionizados del aire, de modo que la energía eléctrica es conducida, gracias al pararrayo, es atraída y es conducida para que se descargue en la tierra. De manera similar, cuando nuestra familia ora, somos como pararrayos, atrayendo la manifestación del poder de Dios. Pero no solamente cuando nuestra familia de sangre, cuando ahí en nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, cuando nuestra familia de sangre ora, sino también nos referimos a la familia espiritual, a la familia de Dios, a la iglesia. Cuando la iglesia, la familia de Dios, se une en un solo sentir para orar, también atrae la atención de Dios y entonces puede ver a Dios obrando en medio de ellos. La Biblia enseña también, queridos hermanos, los diferentes aspectos del poder de Dios con los cuales contamos los creyentes.
Sea con la familia de sangre o sea con la familia de Dios, la iglesia, hay aspectos del poder de Dios con los que podemos contar cuando oramos. Fíjese, uno de ellos es el poder de la benignidad y amor de Dios. El Señor Jesús le dijo a la gente, a los discípulos, lo siguiente, en Mateo 7, verso 9 al 11. Les preguntó, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Se da cuenta usted que el Señor estaba hablando que Dios como Padre siente un amor por nosotros? Su amor de Padre le hace escuchar nuestras oraciones y ese mismo amor le impulsa a manifestar su poder, escuchando nuestras oraciones y respondiendo soberanamente a nuestras peticiones. Pero también podemos contar, la familia que ora, podemos contar con el poder del nombre de Cristo. Jesús dijo en otra oportunidad, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso se encuentra en Juan 14:13. El nombre de Jesucristo representaba y representa su persona, la persona de Jesucristo. Y el nombre de Jesús, usted sabe que significa, que su significado es Salvador. Y de manera que su nombre nos habla de su obra expiatoria, de su obra redentora. Y entonces cuando una familia, sea tu familia en casa como la familia de la iglesia, ora en el nombre de Jesús, está apelando a la persona de Jesús y a la obra poderosa que Jesucristo hizo. Y entonces el Padre que ama a Jesucristo, su Hijo, su unigénito Hijo, y también ama la obra expiatoria que Jesús hizo, el Padre escucha entonces nuestras oraciones, esas oraciones que hemos hecho y que llevan el sello del nombre de Jesucristo. Por ello el Padre manifiesta su poder respondiendo soberanamente nuestras oraciones. Pero no solamente podemos contar con el poder de la benignidad y el amor de Dios, con el poder del nombre de Cristo, sino también con el poder del Espíritu Santo. Recordará que Jesucristo, antes de partir a los cielos, les dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso lo encuentra usted en Hechos capítulo 1, verso 8. Y precisamente, tal como Jesús dijo, lo experimentaron aquellos 120 creyentes que estaban orando en el aposento alto, juntos, unidos como una familia allí. Y aún dentro de los 120 se encontraban familias de sangre. Estaba la familia de los Zebedeo y también la familia de Pedro y Andrés, estaban allí orando. De manera que en nosotros, queridos hermanos, mora el Espíritu Santo también. Cada uno de los que hemos creído en Jesucristo hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros, en ti y en mí, es quien dinamiza nuestras vidas, quien le da el poder a nuestras vidas, el poder que necesitamos, convirtiendo la debilidad nuestra en fortaleza. Y por último, las familias que oramos, podemos contar con el poder de la unidad. Jesucristo también dijo en Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, aquí en este mundo, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y cuando Jesús dice de ponerse de acuerdo, significa y se refiere a estar unidos, a tener un mismo sentir, a no estar en conflicto o divididos, sino a estar unidos. De modo que cuando las familias, nuestras familias, sean de familias de sangre, o sea, la familia de la iglesia, se une para poder pedir en un mismo sentir, Dios verá nuestra unidad y obrará atentamente, responderá soberanamente. Termino con esta última pregunta.
¿De qué seremos testigos las familias que oramos? ¿De qué seremos testigos al orar al Señor? ¿Cuáles serán los resultados? Bueno, cuando oremos al Señor, veremos obras de salvación. Dios escuchará nuestras oraciones y le dará la oportunidad de escuchar el Evangelio y de creer a las personas por las cuales hemos pedido. Le cuento que por más de 25 años, mi madre y luego nosotros los hijos estuvimos orando por la conversión de mi padre. Y después de 25 años de oración, mi padre creyó en el Señor. Pero también eso habrá sido la experiencia de muchos de ustedes que orando vieron que un miembro de la familia, un amigo, entregó su vida al Señor. Pero además de obras de salvación, veremos obras de sanidad. Dios hará obras de sanidad. Dios dará salud y vida soberanamente a los enfermos. Y un ejemplo en este tiempo es la sanidad de los hermanos en medio de nosotros. La sanidad del pastor Roberto y algunos familiares suyos, la sanidad del pastor Fernández y algunos de su familia, la sanidad del pastor Herrera, ¿no? Y sus familiares también, la sanidad de nuestro hermano Manuel Campos, y puedo continuar mencionando otros más. Dios mostrará obras de sanidad, pero también Dios mostrará obras de consolación. Dios consolará la tristeza más profunda, mitigará el dolor de las pérdidas que en este tiempo muchos de nuestros hermanos han sufrido por la pérdida de un familiar. Tengo en mente este recuerdo de nuestra hermana Susana Montes, que el año pasado tuvo la experiencia triste de perder hasta 5 familiares por el virus. Pero el Señor consoló su corazón, enjugó sus lágrimas, hizo una obra de consolación, porque la iglesia oraba por todas estas familias. Pero también habrá obras de provisión que Dios hará. Dios dará el techo, el vestido y la comida a los que lo necesitan, porque habrá familias orando y pidiéndole al Señor y Dios responderá, proveyendo, dando lo que necesitan. Muchas familias en la iglesia así lo pueden atestiguar. Para concluir, hermanos, en esta noche, permítanme contarles algo personal. No somos los Juárez Quirós, me refiero a mi esposa, a mí y a mi hija. No somos una familia perfecta, no lo somos. De manera que no somos una familia que ora a la perfección. Y es más, no sé si habrá una familia que sea perfecta orando. Pero nosotros oramos y conocemos el poder de Dios. Conocemos el poder de la oración. Hemos sido testigos del poder de la oración. Con esto quiero animarle a usted. Tal vez usted tampoco, y creo que es así, tampoco es perfecto, su familia no es perfecta, pero puede orar junto con su familia y ser testigo del poder de Dios. Quiero contarle la última experiencia que tuve yo con mi familia. ¿Sabe? Mi hija, que ya tiene 22 años, hace un mes y un poco más atrás necesitaba hacer prácticas preprofesionales tan importantes para los estudiantes en este tiempo. Y ella en ese tiempo envió, más de un mes atrás, envió muchos CVs a diferentes empresas solicitando estas prácticas. Y algunas empresas le dieron la oportunidad de tener entrevistas. Y tuvo entrevistas, pero ninguna se concretaba. Siempre estaba esa respuesta de después le llamamos, ¿no es cierto? Y entonces fue pasando el tiempo y como es natural, aflicción vino al corazón de mi hija y también nosotros nos preocupábamos. Mi hija estaba orando de manera personal, mi esposa oraba de manera personal, yo en las mañanas también temprano oraba por eso, por el amor que le teníamos y le tenemos, por supuesto. Y también nos juntábamos en momentos para poder orar por esa necesidad. De pronto, después de un silencio de días, de semanas, un silencio casi desesperante, pero Dios obró. Le llamaron de una buena empresa que ella no esperaba, le llamaron para un buen trabajo que en la actualidad ella está desempeñando y disfrutando. ¿Quién fue el autor de eso? ¿Quién escuchó esas oraciones? ¿Fue atraído por esas oraciones y obró? Nuestro amado Dios.
Cuando nuestras familias oren, ojo, perseverando, seremos testigos del poder de Dios. Queridos papás creyentes que me escuchan esta noche, sé que es fácil reunir a los hijos cuando son pequeños para orar todos juntos, ¿no? Cuando los niños son pequeños es fácil reunirlos, pero una tarea muy difícil es reunir a toda la familia, reunir cuando los hijos son adolescentes y hasta jóvenes, es difícil reunirlos para poder orar. Pero quiero decirte, papá, mamá querido, no te desanimes. Enséñale a tus hijos estos principios que estamos escuchando esta noche y que escucharás los siguientes miércoles. Enséñaselos, menciónaselos. Hazle escuchar o léele los versículos que hablan acerca de la oración. No te desanimes. Y entonces síguele invitando. Cuando ores con tu esposo, síguele invitando a tus hijos. Ven, acompáñanos. No te des por vencido. Sigue invitando a tus hijos. Y queridos jóvenes, queridos hijos que me están escuchando en este momento, yo quiero invitarte y aún desafiarte a que escuches la palabra de Dios y que pruebes a Dios en orar junto con tus padres, que te puedas reunir a orar con tus padres y puedas comprobar que hay poder de Dios en tu familia cuando oran todos unidos y perseveran en la oración. Muy bien, que el Señor les bendiga en esta noche y que el Señor esté guardando nuestras familias.